Bienvenidos de nuevo a este espacio donde desentrañamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo, de la moda y de esas historias que nos dejan con la boca abierta. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando con fuerza en las redes sociales y en los medios turcos. Vamos a hablar de una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía, y sí, ya saben a quién me refiero, Demet Özdemir. Pero ojo porque esta vez no vamos a hablar de sus exitosos proyectos, de su innegable talento o de su estilo impecable. Hoy vamos a desvelar algo más jugoso, algo que, según se dice, ha estado oculto bajo la alfombra, una historia que podría cambiar nuestra percepción sobre ella. Vamos a hablar de El secreto de Demet Özdemir al descubierto, su mentira la hundió. ¿Están listos? Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras exclusivas. Como saben, Demet Özdemir se ha convertido en un verdadero fenómeno global. Con cada papel que interpreta, nos cautiva con su versatilidad y su carisma. Desde sus inicios hasta su consagración como una estrella de primer nivel, su carrera ha sido un ascenso imparable. La hemos visto brillar en producciones como Erkencikus, Doğu Unep Kaderindir, y más recientemente en Aşk Taktikleri, que la catapultó a Netflix y a las pantallas de todo el mundo. Su imagen pública siempre ha sido la de una mujer trabajadora, humilde y agradecida. Sin embargo, la vida de las celebridades a menudo es más compleja de lo que parece, y detrás de los flashes y las sonrisas, pueden esconderse verdades inesperadas. Hoy vamos a centrarnos en un rumor, una noticia que ha circulado con insistencia y que, según algunas fuentes, apunta a una situación delicada que vivió Demet hace un tiempo. Se trata de una supuesta mentira, una omisión, un acto que, de ser cierto, habría tenido consecuencias significativas en su carrera y en su reputación. La historia, para ponerles un poco en contexto, se remonta a sus inicios, o quizás a un momento crucial de su ascenso. Se dice que hubo una negociación, una oportunidad laboral que requería una sinceridad absoluta por su parte, y que ahí es donde la cosa se complicó. Parece ser que en un momento dado, para conseguir un papel muy importante, uno que podría haber sido su gran salto a la fama internacional, Demet Özdemir se encontró ante una encrucijada. Las versiones son variadas, pero la más extendida y la que ha generado más revuelo, habla de que se le pidió una información específica, algo relacionado con su experiencia o alguna cualificación, y que por motivos que solo ella puede saber, no fue del todo honesta. Imaginemos la presión, la competencia feroz en el mundo de la actuación, las ganas de triunfar, de demostrar su valía. Es comprensible que en un momento de debilidad, la tentación de tomar un atajo pueda ser muy grande. La trama principal de esta historia gira en torno a una audición o una negociación para un proyecto extranjero, algo que habría cambiado el rumbo de su carrera de una manera exponencial. Se especula que se le solicitó documentación o detalles sobre alguna experiencia previa, quizás estudios de actuación o algún tipo de certificación que, según algunos, ella no poseía en ese momento o no podía probar adecuadamente. Y es ahí donde, presuntamente, decidió omitir o distorsionar la verdad. Algunos rumores apuntan a que en lugar de ser sincera y decir, aún no tengo esta experiencia, pero estoy dispuesta a aprender y a trabajar duro para conseguirla, optó por dar a entender que sí la tenía. ¿Y cuáles habrían sido las consecuencias de esta supuesta mentira? Pues aquí es donde la historia se pone más dramática. Cuando la verdad sale a la luz, y en el mundo del espectáculo, créanme, la verdad tiende a salir, las repercusiones pueden ser devastadoras. Se dice que este proyecto que tanto anhelaba se le escapó de las manos. Y no solo eso, sino que además, la noticia de esta supuesta falta de honestidad pudo haber llegado a oídos de otros productores y directores importantes, creando una sombra de duda sobre su fiabilidad como profesional. Es como si una pequeña grieta en la confianza pudiera expandirse y causar un daño irreparable a largo plazo. Piensen en la industria del entretenimiento. Es un mundo donde la reputación lo es todo. Un actor o actriz es contratado no solo por su talento, sino también por su profesionalismo, su ética de trabajo y su compromiso. Si se percibe que alguien no es completamente transparente, las puertas que antes se abrían, de repente, podrían cerrarse. Y esto no solo afectaría a la estrella en cuestión, sino también a las producciones que la contratan, ya que un escándalo podría empañar el proyecto. Algunos medios turcos, sin dar nombres directamente pero con claras referencias, han insinuado que hubo un momento en el que Demet Özdemir estuvo a punto de dar un salto a Hollywood o a una gran producción internacional, y que este incidente, esta supuesta mentira,
fue el obstáculo que le impidió cruzar ese umbral en ese momento. Es una pena imaginar cómo podría haber sido su carrera de haber llegado a ese nivel antes. Ahora bien, es importante recalcar que esta es una historia que se basa en rumores y especulaciones. Demet Özdemir, hasta donde sabemos públicamente, no ha confirmado ni negado ninguna de estas afirmaciones. Su equipo de relaciones públicas, como es habitual, ha mantenido un perfil bajo y discreto respecto a estos chismes. Y es normal, porque en el fragor de la batalla mediática a veces el silencio es la mejor arma. Sin embargo, la persistencia de estos rumores en el tiempo, y el hecho de que provengan de fuentes que se supone tienen acceso a información privilegiada, hace que sea difícil ignorarlos por completo. Y aquí viene la parte interesante: ¿cómo logró Demet Özdemir recuperarse de algo así, si es que ocurrió? Porque a pesar de estos supuestos obstáculos, su carrera no solo no se hundió, sino que floreció. Y eso, mis amigos, dice mucho de su resiliencia y de su talento innato. Quizás, si hubo un error, ella aprendió de él. Quizás tras ese tropiezo, redobló sus esfuerzos, trabajó más duro que nunca, demostrando con cada nuevo proyecto que su talento es innegable y que su pasión por la actuación es genuina. Es posible que ante la adversidad, haya decidido enfocarse en el mercado turco, que ya de por sí es muy competitivo y con producciones de altísima calidad. Y lo hizo con tanto éxito que su fama trascendió fronteras, llegando a plataformas globales como Netflix. Su participación en Ask Taktikleri fue un claro ejemplo de cómo su estrella sigue brillando, cautivando a nuevas audiencias y consolidando su estatus de estrella internacional. Y esta vez sin necesidad de recurrir a supuestas mentiras, sino simplemente a base de talento y carisma. Pensemos en las lecciones que podemos extraer de esta historia, sea cierta o no en todos sus detalles. La vida, y especialmente la vida en el ojo público, está llena de desafíos. La honestidad, la integridad y la perseverancia son valores fundamentales. A veces, los errores nos enseñan más que los éxitos. Y la capacidad de levantarse después de una caída, de aprender y de seguir adelante con más fuerza, es lo que verdaderamente define a una persona. Además, esta historia nos invita a reflexionar sobre la presión que enfrentan las figuras públicas. Se espera de ellos que sean perfectos, que tengan vidas impecables, y la realidad es que son seres humanos con sus propias luchas y debilidades. La constante exposición mediática, la competencia feroz y las expectativas desmedidas pueden llevar a cualquier persona a cometer errores. Lo importante es cómo se manejan esos errores y qué lecciones se extraen de ellos. Quizás Demet Özdemir en su momento tomó una decisión equivocada, impulsada por el miedo o la ambición, y luego, con el tiempo, aprendió a valorar la importancia de la honestidad y a confiar en su propio talento para triunfar. Y eso, en sí mismo, es una historia de crecimiento y madurez. Su éxito posterior, la admiración que despierta y el respeto que se ha ganado en la industria, sugieren que si hubo un error, ha sabido cómo enmendarlo o al menos, cómo seguir adelante sin que ese fantasma la defina por completo. Lo que sí es innegable es su impacto en la industria. Demet Özdemir ha demostrado ser una actriz con un gran potencial, capaz de interpretar roles complejos y de conectar con el público a un nivel emocional profundo. Su presencia en pantalla es magnética, y su capacidad para transmitir emociones es algo que pocos tienen. Por eso es comprensible que tantos hayan estado pendientes de cada paso de su carrera, buscando entender los secretos de su éxito. Y volviendo a la pregunta inicial, ¿su mentira la hundió? Si analizamos fríamente, la respuesta parece ser un rotundo no. A pesar de los rumores de las supuestas oportunidades perdidas, Demet Özdemir no se hundió. Al contrario, se levantó. Se reinventó. Y demostró que su talento es lo suficientemente grande como para superar cualquier obstáculo, real o imaginario. Quizás la verdadera historia no es la de una mentira que la hundió, sino la de una mujer que, ante una adversidad, supo levantarse y brillar con más fuerza. Así que, mis queridos seguidores, la próxima vez que escuchen hablar de las celebridades, recuerden que detrás de cada fama hay una historia compleja, llena de altibajos, de triunfos y quizás también de tropiezos. Lo importante es no quedarse solo con el rumor, sino analizar la trayectoria completa, la resiliencia y el talento que, en el caso de Demet Özdemir, es innegable. Hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya resultado tan intrigante y revelador como a mí me lo pareció al investigar sobre el tema. Hemos desentrañado, o al menos intentado desentrañar, uno de los secretos que rodea a la figura de Demet Özdemir.
Hemos hablado de supuestas mentiras, de oportunidades perdidas y, sobre todo, de una increíble capacidad de superación. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Creen en estos rumores? ¿Creen que una mentira puede realmente hundir una carrera, o que el talento y la perseverancia siempre encuentran su camino? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios de abajo. Dejen sus reflexiones, sus preguntas, sus ideas. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden regalarme un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que todos estemos al tanto de estas fascinantes historias, y por supuesto, si aún no lo han hecho, únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos, más historias y mucho más entretenimiento. Hasta pronto.